escuchando. Stacy, no sé por qué no te estoy escuchando bien, si hay algún tipo de problema. No, nada. Ahora ya, todo, sigo sin escuchar. ¿Pueden escucharme? Ahora sí, ya te escucho. Ah, ya, súper. Creo que mi micrófono se ha arruinado. No te Bueno, buenos preocupes. días a todos. Tengo el grato honor de presentarles a Ediner Fuentes. Ediner, por favor, te escuchamos. Sí, sí, Preséntate ahí. perfecto. Nos Hola, escucha, ¿qué por tal? favor. ¿Sí me escucha? Perfecto. Ok. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ediner Fuentes. Yo soy ingeniero ambiental de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano en Honduras. Soy panameño y ahora tengo una maestría en microbiología ambiental desde la Universidad de Panamá. He estado trabajando mis últimos años en temas de regulación y en biotecnología, específicamente en su momento como delegado de la Fundación IGEM para la cumbre de Cancún en el 2016 y para el 2018 como uno como miembro y jefe de delegados del gobierno de Panamá ante las discusiones del protocolo de Cartagena, que tiene que ver con biotecnología y algún temas más. En estos últimos años he estado haciendo investigación en edición genómica y bueno, en este último año, para ser más específico, trabajando en cuestiones de innovación biotecnológica para Centroamérica, que está trabajando con dos iniciativas. Una de ellas es Biofoundry Panamá, que está tratando de incentivar el desarrollo de infraestructura local, tanto en Panamá como en Centroamérica, de instalaciones en biología sintética que tengan capacidades para aumentar el nivel de competitividad en materia de biotecnología y bioeconomía desde nuestro punto, y fundador de la laboratorio comunitario de Biopower, que es el laboratorio comunitario de Ciudad de Panamá de biotecnología. Un placer conocerlo. Mucho gusto, Ediner. Pues sí, me gustaría presentarles a Ediner. De hecho, va a ser nuestro tutor en Haya. Como él mismo ha dicho, es una persona súper productiva y un digno ejemplo a seguir. Así que, para comenzar, claro, obviamente me gustaría recalcar que Ediner es una persona, es un agrónomo, ingeniero de ambiente, una persona súper productiva y sin duda alguna estoy segura de que va a ser un ejemplo para todos y que vamos a llevar mucha sabiduría de él. Entonces podríamos empezar. ¿No puedes cargar tu presentación? Sí, claro que sí. Me han pedido trabajar, que haga una presentación sobre el tema de trabajo de tesis de maestría, que he estado trabajando en edición genómica, así que voy a hacer una breve presentación sobre ello y luego voy a comentarles un poco sobre el proyecto de detección y diagnóstico viral de SARS-CoV-2, que es uno de los propuestos que acabamos de ganar con fondos de financiamiento de Senacit en Panamá. Así que voy a compartir pantalla. Ahí le están viendo, ¿no? ¿Me confirman si le están Ahora viendo? sí, ahora sí se ve. Ok, Puedes dame un iniciar momento. en la sala es tuya. Perfecto. Nada más déjame aquí y bueno. Ahora sí. Como ya les mencioné, he estado trabajando durante estos 2 últimos años en un proyecto de importancia ecológica y de conservación que tiene que ver con algunos trabajos de edición genómica como herramientas de conservación y protección de anfibios a nivel internacional. Este es un trabajo colaborativo de varios centros de investigaciones, no solo en Panamá, incluyendo al Smithsonian
que tiene sede de investigaciones tropicales aquí en Ciudad de Panamá, y la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, y la Universidad de Oklahoma, que han estado detrás apoyando el trabajo de investigación en esto, que está siendo asesorado por el doctor Jordi Querolaudi desde la Universidad de Panamá. Un poco, pero para empezar y para poder entrarnos en esto, cómo he llegado a trabajar en biología sintética. En el 2014 participé en el primer equipo de Honduras en que participó en la competencia internacional de biología sintética AIGEN con el equipo en Zamorano en el 2014. Luego tuve la oportunidad de ser uno de los advisors del equipo del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, en el 2017. El año pasado pude también asesorar al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y este año me ha tocado el enorme privilegio, ya que estoy agradecido al equipo de AIGEN Bolivia por extenderme la invitación como asesor, y de igual forma también asesor del equipo de AIGEN de la Universidad Autónoma de Nuevo León este año. Para empezar el trabajo, la situación del estado de los anfibios a nivel mundial ha sido un trabajo de investigación y de seguimiento desde hace más de 20 años. Uno de los últimos reportes en el 2008 del estado de los anfibios describía que al menos el 43% de las especies de anfibios estaban en algún tipo de amenaza de algún tipo de amenaza, podría decirse, ya sea en peligro de extinción o vulnerables a algún tipo de ellos. Si comparamos esto con el resto de los animales, podría ser, vamos a verificar que solamente los corales podrían estar casi al mismo nivel de un problema de latencia que tiene que ver con disminuciones de poblaciones, también tiene que ver un poco con cambio climático, con la reducción de las zonas de protección a los anfibios. Los anfibios, al menos en el Neotrópico, tienen una característica de que son, ¿cómo se llama? Son únicos, o de zonas específicas de montaña, donde poco a poco se han ido reduciendo sus poblaciones, y eso ha afectado directamente en las cadenas tróficas, que luego de más de 20 años pues hemos logrado estudiar eso, ¿no? Y el problema esencial de la disminución de las poblaciones está asociado a un hongo, que es un quitrídeo que se llama Bacteriophyton dendrobacteris, que fue reportado a finales al inicio de los 90, perdón, y que ha sido descrito como un hongo panzótico global, o sea, que es un hongo invasor específicamente de ciertas zonas. Luego de los estudios le voy a comentar que el origen de este hongo ha sido bastante analizado, y hasta hace muy poco tiempo hemos conocido que los principales rastros de historia que tenemos de esto ha sido desde Corea, desde la península de Corea, pero que tiene una alta eficiencia de infección en anfibios, ¿no? A finales de la década del 90, inicio del 2000, hubieron una gran cantidad de disminuciones de poblaciones de anfibios a nivel mundial, no solamente principal en el neotrópico, hay reportes en California, en Australia, en Europa, de disminuciones considerables de población de esto. El hongo como tal tiene una eficiencia de muerte casi de 2 semanas, en que logra infectar y colonizar un anfibio, y luego a partir de ello ocasionar la muerte. Lo que hace y cómo daña el sistema es que los anfibios pueden respirar o tienen sistemas de osmorregulación asociados a la piel, y va formando una capa de quitrina dentro que evita que ese comportamiento, o que ese transmisión de oxígeno que ocurren dentro de la piel de los anfibios no se dé, y eso ocasiona muertes por paros cardíacos de los anfibios. Lo peor del caso es que no tenemos muchos en sitios, no tenemos reportes de ni siquiera cuántos sabíamos qué anfibios habían por el nivel de endemismo de esas zonas, y que el hongo tiene una característica que es uniflagelar, que ya vamos a ver por qué eso es importante luego, pero también que primero pasa por una fase de espora, que luego va formando un esporangio, que lo pueden ver aquí, y ya esa puede dar millones de esporas siguientes para seguir infectando en zonas, ¿no? Más o menos este es el último reporte, al menos el 2015, ya hay reportes más actualizados. Como podemos ver, hay zonas muy afectadas, por ejemplo, el caso de California en Estados Unidos, con alta infectación ¿cómo se llama? Del hongo, pero hay persistencia, ¿no? A pesar de que tal vez no haya tantos niveles de disminución de poblaciones, pero el hongo sigue persistiendo en esas zonas, y eso es una afectación completa al nivel, porque puede persistir por épocas del año, ¿no? En algunas situaciones de la temporada de verano, la temporada de invierno, logran reducir las poblaciones, las concentraciones de esporas, pero sigue persistiendo por mucho tiempo. Tiene una característica de alta patogenicidad,
variaciones genéticas entre los individuos y uno de los problemas es que su reproducción hasta el momento ha sido descrita como asexual. Esto le confiere o la capacidad de tener un genoma muy conservado y eso podría estar asociado a los niveles de virulencia que podría tener ellos, ¿no? Los anfibios se enfrentan a muerte por paro cardíaco en muy pocos tiempos y pues como podemos ver, al menos en Panamá ha sido una de las zonas como mayor afectadas o en Centroamérica por la presencia de este hongo quítido. Por ejemplo, en Panamá, que ha sido caracterizado aquí, los primeros reportes, como les mencioné hace un rato, fueron de un movimiento desde 1987, que fue uno de los primeros reportes en Costa Rica, se fue desplazando a alrededor de 40 a 50 kilómetros por año, casi inicial en el 98, cuando fue los últimos descubrimientos del hongo casi en la frontera con Costa Rica. Panamá decidió desarrollar un programa de conservación de anfibios que se llama PARC. PARC lo que hizo fue ir a estas zonas específicas de alto endemismo y agarrar o conservar ciertos los anfibios que estaban en esa zona y tenerlo en ahora le hemos llamado ARCA, en donde hemos mejorado nuestra capacidad de reproducción. Pero por más de 20 años, a pesar de que tuvimos la oportunidad de poder salvar a muchísimas especies que se hubieran enfrentado, por ejemplo, a la muerte posterior a la liberación, de forma específica, por ejemplo, en Panamá es muy icónico la rana dorada, es nuestra rana oficial, por ejemplo, del país, que tiene una alta importancia cultural, ya no se encuentra en medios naturales, ¿no? Solo se encuentra en esta arca y muchos de los investigadores que están trabajando en el programa de conservación de anfibios en Ciudad de Panamá y a nivel mundial, porque fue una iniciativa que se replicó en muchos países, han sido la reliberación. Pero ¿qué pasa? En los experimentos de reliberación que se han logrado desde esta arca, el hongo sigue persistiendo en las zonas ambientales y eso hace que a pesar de que liberemos liberemos estas especies a sus hábitats, siguen infectándose y siguen muriendo muy rápidamente. Entonces es un poco del proceso. Por mucho tiempo algunos investigadores han reportado la utilización de ciertas técnicas de edición genética o de biotecnología, podría decirse, para la conservación de anfibios. Hay el hecho histórico de poder traer a la vida muchas especies extinguidas, tal vez pueda ser un poco complicado, pero por ejemplo, para utilizar estas técnicas también para la conservación de las especies que están en vulnerabilidad, definitivamente que hay una gran oportunidad, ¿no? Entonces, esta es una organización que se llama Revive Restore, que ha estado trabajando por los últimos años en poder traer o conservar las especies que ya tenemos en este momento. Y ellos ponen, ok, ¿saben qué? Hay un programa por completo que fue diseñado por la Unión de Científicos de la Conservación en Estados Unidos hace unos años, donde proponía desarrollar sistemas de edición genética para la conservación. Por ejemplo, este es uno de los escenarios que más me gusta por el tiempo de aplicación. Al principio podíamos no solamente hacer biobanking, o sea, ir a nuestro bosque, capturar la información, secuenciarla y ponerla en un repositorio de datos, sino que también ahora no solamente hacemos eso, sino tratamos de reemplazar los métodos de producción o de síntesis celular de algunos compuestos que son producidos por animales y que ahora se están siendo producidos por bacterias, por ejemplo, y no se sacrifican los animales en el proceso. Hay otro problema, al menos con las ciertas especies que están en bajas poblaciones, que se ha estado haciendo mucho, no tanto desde el punto molecular, sino el punto de reproducción asistida con clonajes, pero uno de los puntos más interesantes, que es al que nosotros estamos trabajando, que tiene un poco ya de magia de ingeniería y de reproducción avanzada, biología molecular, es el control de vectores, que ya se está haciendo en por ejemplo, en algunas islas a nivel mundial. Por ejemplo, hay un proyecto interesante para control de vectores de ratas, por ejemplo, que causan un montón de problemas en Galápagos, por ejemplo, y también hay otros modelos de trabajo en serpientes, en algunos países de la Polinesia, que están siendo problemáticos con la población de silvestre. Recordemos que las islas tienen una alta cantidad de endemismo y que el valor ecológico de este es fundamental para la sobrevivencia de muchas de las cadenas tróficas presentes en esa región. Entonces, se ha planteado desde hace algún tiempo el desarrollo de algunas técnicas de Gene Drive, ya se los voy a explicar un poco más adelante, pero que tienen de importancia para esto. Y uno de los casos de por qué usarlo en este hongo en específico, y no, siempre me hacen la pregunta, Dinel, ¿por qué trabajamos en el hongo y no en las ranas? Lo que pasa realmente es que la variabilidad de ranas o la cantidad de ranas que habría que modificar o que habría que inducir modificaciones son significativamente muy grandes y no disponibles
no sería funcional al ambiente, ¿no? Al momento de hacer las liberaciones, y eso sería un problema. Así que realmente la necesidad de trabajar sobre el mismo vector de la enfermedad, de la quitrodermicosis, ha sido fundamental, porque, por ejemplo, en los peores escenarios, las producciones son de casi de 4 o 6 meses, la llegada de DVD a un sitio donde no ha estado presente previamente, entre 50 de especies de anfibios se pueden reducir, y entre el 80% de los individuos pueden desaparecer. En Panamá ya tenemos reportes de desapariciones y eso es importante para eso. Por ejemplo, este estudio de Esbel y de Church, casualmente de Harvard, hicieron un análisis sobre dónde podríamos utilizar la ingeniería de ARN guiada o gene drive. Recordemos que no es solamente a CRISPR-Cas, sino están las TALEN y otro montón de proteínas de interés de modificación para controlar pesticidas, para reducir la cantidad de pesticidas y herbicidas, control de vectores en agricultura. Pero uno de los puntos interesantes era para poder hacer tratamientos con las especies que han sido afectadas por vectores como este, que podrían estar también inducidas por cambios antropogénicos, ¿no? Los hombres han estado, parte de la dinámica de cómo se dispersó el hongo ha sido que hay muchas ranas o sapos, por ejemplo, en este caso, que son distribuidos para alimentación y para pesca, por ejemplo, y eso ocasiona para cultivo individual en las casas, o en cautiverio diría, y entonces eso fue una fácil transporte que ha sido asociada al efecto de los humanos en este proceso. Entonces, parte del estudio es el hongo o la familia de este hongo todavía no se ha utilizado la técnica de edición genética de CRISPR-Cas para generar una modificación genética. Esta es la primera fase de la investigación que tiene con el trabajo de validar la técnica, que tiene que ver un poco de diseño de las secuencias de cRNA específicas, la optimizar los protocolos para estudiar genes funcionales posteriormente para verificar dilucidar ciertos genes virales que no hemos podido analizar por completo, un poco sobre analizar las mutaciones motilidad flagelar, que fueron un poco por qué escogimos esa zona, y verificar por secuenciación a dónde ocurrió. Un poco de la técnica de CRISPR-Cas9. CRISPR la fue identificado directamente en bacterias como un método, podría decirse mal llamado inmunológico, pero de protección contra virus, por ejemplo. La proteína Cas9 es una endonucleasa que puede reconocer sitios específicos, que ha sido guiada por una secuencia genética que hemos llamado cRNA. Nosotros podemos diseñar el cRNA también unido, que tiene una conexión, y que podría todo el consorcio, tanto el cRNA como el tracRNA, que está conectando al Cas9, formar un consorcio que ya hemos llamado ribonucleoproteína. Y bueno, que eso ha permitido que pueda ir a cortar a sitios específicos o reconocer sitios específicos del proceso, porque llama a la Cas9 que hace frenar el corte. Algo que beneficia el tema de edición genómica en comparación, por ejemplo, con la transgénesis, es que obtenemos el control de dónde podemos hacer o inducir la modificación genética, que era algo que no podíamos controlar en condiciones de transgénesis en algunos casos, ¿no? Aquí se pueden hacer dos cosas. Se pueden hacer lo que hemos llamado hacer knockout o silenciamiento de genes, alterar un sitio específico dentro del marco abierto de lectura del gen, poder introducir ciertas modificaciones, por ejemplo, en algunos exones, que permitiese que no se conformara la proteína o esa proteína de interés, ¿no? Que fue lo que realmente la primera parte de nuestro estudio, que fue lo que estamos logrando en este momento. Y la segunda parte es hacer un knock-in, que es hacer inserción de material genético que ya tendría que tener un ADN complementario al sitio específico que podría incluirse, pero que también se puede hacer y que se está haciendo normalmente para bacterias. ¿Por qué escogimos una proteína estructural? Y por eso apuntamos mucho a la parte de proteínas flagelares, porque una de las dinámicas que queríamos lograr es que nuestra hongo permaneciera vivo, ¿no? Porque podríamos llegar a ocasionar la muerte, pero si no logramos que haya una heredabilidad de esos genes en la familia siguiente, no vamos a poder generar cambios estructurales ambientales que quisiéramos en eso. Así que decidimos escoger una proteína estructural que no fuera esencial para la sobrevivencia del hongo, pero que tuviera relacionada con la virulencia. Y el flagelo, por ejemplo, ha sido caracterizado por muchos investigadores como una habilidad, como una característica morfológica que le ofrece beneficios para la mayor dispersión posible. Algunos estudios son muy buenos, por ejemplo, en Chlamydomonas, que también es un flagelado,
en donde se ha logrado lograr la delección del flagelo y que logra que se permanezca sin el flagelo y vivo y con una capacidad de reproducción considerable. Así que muchos modelos hicimos un análisis para eso. Encontramos los reportes, por ejemplo, en clamidomonas y encontramos que había un sitio específico dentro del flagelo, que es una proteína estructural que se llama dineínas, que tenían dos genes específicos dentro de este consorcio que se llama la cadena intermedia 1 y 2 del brazo exterior de la dineína. Aquí en este caso lo podemos ver mejor, ¿no? La cadena intermedia 1 y 2, este es el consorcio de la dineína, podría decir, de la dineína axonal, que forma parte del flagelo, y podemos ver que tiene una importancia porque es de un punto de unión entre varias otras proteínas estructurales. Así que nuestra hipótesis de trabajo fue de que si podíamos lograr hacer un knockout de estas dos genes que tienen que ver, que es el ODA6 y el ODA9, podríamos lograr modificaciones estructurales y con ello la no conformación del flagelo. Entonces, apuntamos a estas cadenas intermedias como un proceso de validación y luego hicimos una homología de secuencia a partir de las secuencias registradas en clamidomonas. Identificamos que en las cepas reportadas y secuenciadas a nivel internacional, que son la YEL 423 y la YAN 81, que son cepas de alta virulencia que pertenecen al linaje planzótico global. Casualmente la YEL 423 fue aislada en Panamá y fue una de las primeras cepas secuenciadas del hongo en su momento, ¿no? Y cuando hicimos el análisis de comparación o de homología por BLAST, nos dimos cuenta que de forma específica podríamos encontrar los genes que tienen también relación con esto en alta especificidad, podría decirse, dentro de las cepas de interés. Hicimos un análisis no solamente para la cepa de interés nuestra, que es la YEL423, sino también para la YAN81, que es otra que ha sido secuenciada y que también es altamente virulenta, y comparamos con una segunda especie de Bacterocriptium que está de forma específica en salamandra, que ha sido reportada hace menos de 10 años como B. salamandrivorans, ¿no? Hicimos una comparación de linaje para verificar cuán cercano estaban y que no hubiesen modificaciones en otros sitios que no quisiéramos, así que nos dimos cuenta que la posibilidad de que esas modificaciones pudiesen ocurrir eran casi nulas por la conservación del sitio y por la especificidad de este sitio. Entonces, a partir de eso diseñamos nuestros sistemas de cRNA. Algo muy importante cuando se tiene que ver con edición genómica es que tenemos que apuntar a los exones iniciales o donde son reconocidos específicamente porque la ausencia de ellos podría facilitar la modificación genética. Así que encontramos en el exón 3, el exón 5 sitios específicos donde podríamos diseñar. Comparamos los cRNA que tenemos a continuación para estos sitios y con otras, ¿cómo se llama? Con otras cepas de importancia, incluyendo clamidomonas, que es la última opción en este caso, y nos dimos cuenta que iba a ser posible hacer la modificación genética específica, porque tenía la especificidad que requeríamos. Este es para el 22249, pero este es también para la YAN 81 de la 22301, que es la proteína específica. Aquí está invertido el exón, pero quiere decir que en el exón 1 y en el exón 4 logramos desarrollar estos cRNA que son específicos, que son de importancia para el sistema. Luego fuimos a hacer procesos experimentales, algo que nos costaba mucho era lograr poder ver claramente el flagelo, y en la imagen superior, que es derecha para mí, pueden encontrar una espora con su flagelo bien caracterizada, una tinción específica que logramos estandarizar en nuestro laboratorio para poderlo ver claramente. Aquí logra ver muy pocamente el sistema de crecimiento, inducimos la modificación genética en las zoosporas de forma específica porque las zoosporas no tienen una pared celular consolidada y eso nos permitía evitar hacer un proceso de transfección mucho más complejo, así que decidimos utilizar zoospora. Identificamos que al día 7 en promedio íbamos a encontrar mayor concentración de zoosporas, así que hacíamos una captura de esos zoosporas e inducía la modificación. Logramos antes de ver si se podían sobrevivir en el tiempo, y eso fue algo que identificamos con procesos, a pesar de que la eficiencia tal vez era reducida, logramos identificar y aislar cepas específicas que hayan sido modificadas con nuestro sistema. Entonces, ahora, luego de la primera validación que hemos obtenido y que estamos como en fase de terminar, hemos apuntado con otros genes que tienen relación con cambios ya metabólicos o que tienen que relación con cambios metabólicos en la infección.
Y para ello hemos identificado un grupo de proteínas que se llama CRN, que tiene que ver con, no me recuerdo el nombre en español, pero con, se me fue ahorita en estas pero tiene que ver con degradación de la piel. Entonces, nos dimos cuenta que este grupo de genes solo estaban siendo expresados en, en, solo estaba siendo expresado en hongos que estaban atacando a ranas, por ejemplo, y que de forma específica también solo dentro de la familia de Scotrimiceto, que son estos 4 que ven en el árbol a continuación, solo se estaban produciendo allí. Así que hemos empezado a trabajar en diseñar nuevos sistemas para caracterizar esto y poder ver cómo la eliminación de estos genes podría reducir un poco la virulencia del hongo. Entonces, muchísimas gracias y bueno, yo creo que por ahí mismo voy a la otra pregunta, a la otra presentación para no tener mucho tiempo. ¿Cómo están? ¿Me escuché? Sí, 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 sí. Ya. Súper. Tiene una presentación más, ¿no es cierto? Así es. Ah, ya. Perfecto. Entonces esperamos eso y continuamos después con las preguntas. Perfecto. Aquí estoy entonces. Súper. La Continuamos. última propuesta que les tengo a continuación es un proyecto de sistema de diagnóstico molecular en marco de la pandemia global que a todos nos ha afectado. Hemos estado trabajando con algunas instituciones en el país, en Panamá, para lograr realizar un sistema de detección molecular a de bajo costo que nos permitiese ayudar a poder masificar la prueba en las mejores condiciones desde la ciudad de Panamá para el resto del país y la región. Así que hemos llamado a este es un sistema de detección molecular que tiene 3 componentes en cuanto a equipación y que incluye también un kit molecular para detección de ARN viral, utilizando una técnica de PCR alterna que se llama, o isotermal podríamos decir, que se llama LAM-PCR. Algunos de los objetivos que nos dimos cuando empezamos a trabajar en esto, nos dimos cuenta que teníamos que lograr 3 cosas, ¿no? El tamizaje del sistema, o sea, que tenía que ser un equipo que pudiese permitir tamizaje general a la población, que cualquiera persona que no tuviese conocimientos de lo que fuera de la técnica pudiera utilizar el equipo y que fuera transportable. Y eso era esencial para desarrollar el sistema. Perdón. Realmente la problemática ocular, este artículo ya es algo de un tiempo porque realmente la evidencia científica ha avanzado muchísimo dentro del proceso, dentro de todos estos cambios, pero la esencialidad no solamente para poder controlar esta enfermedad pandémica, sino otras más, es la posibilidad de desarrollar test masivos. Y hay muchas enfermedades olvidadas en nuestros países principalmente que no tienen sistemas de diagnóstico fiables y que están afectando a nuestras poblaciones indígenas o comunidades locales, así que hemos apuntado hacia allá. Algo de los temas que queríamos era poder alcanzar a una alta especificidad y dijimos, ¿sabes qué? Creo que era para nosotros mucho más importante confirmarle a las personas que no tenían el virus a que lo tuviesen y que pudiesen replicar o desarrollar pruebas cada día, ¿no? Para despejar dudas y no tener que hacerse una prueba por ejemplo, cada 5 días y demás, sin que tuviese la confirmación de esto. Así que realmente en el mercado actual, y son las pruebas que se están utilizando, están basadas en RT-qPCR, que tienen equipos de alto costo y que requieren instalaciones de último nivel para desarrollar sistemas de detección, que en Panamá, por ejemplo, tiene el Instituto Gorgas, las pruebas de IgM y IgG, que podrían ser efectivas a partir del 17, 14 días post-infección, que no sirven mucho para identificar la enfermedad, y hay otras técnicas como basadas en CRISPR que no todavía no han llegado hasta nuestros países y que en este momento todavía siguen siendo costosas y difíciles de masificar. Entonces, la PCR ha sido escrito ya desde casi el 2000, no es una técnica nueva, ya ha sido utilizada para detección en algunos otros países. Lo conveniente del sistema es que en comparación de la PCR, que tiene 3 temperaturas diferentes, en el sistema solamente tiene una que va entre 65 y 75 grados, que tiene alrededor de 6 parámetros específicos para detección, y eso permite mucho el desarrollo de una técnica de fácil desarrollo y de alta fiabilidad. Ya, como pueden ver, LAMA ha sido utilizada para para otras enfermedades. Sin embargo, muchos de estos investigadores son investigaciones que se han validado la técnica, pero no se desarrollan los equipos para dar a esta gente, ¿no? Siempre decimos, es que puede hacer la prueba
en baño María, porque es 65 grados, pero esto para la realidad de practicidad en campo es muy complicado. Así que realmente, a pesar de que la técnica sigue teniendo muchas oportunidades, todavía no se ha aprovechado al máximo, principalmente para esto y para, por ejemplo, estos tipos de virus muy similares al SARS-CoV-2. Y para LAM-PCR, ya desde hace algunos meses, equipos en todo el mundo, en China, en Corea, han estado trabajando en la detección rápida. Ya han sido desarrollados varios primers específicos de trabajo que han sido escritos en estos artículos. Realmente estos 3 son algo viejos, pero ya hace un mes me han llegado 3 más específicos para no solo muestras, por ejemplo, nasofaringias, sino también muestras salivares que de interés. En caso en otros países, en de Argentina, que desarrolló el NeoKit de COVID-19 que ha estado trabajando y que ya está en el mercado desarrollando pruebas que tienen que ver con colorimetría, y en India también utilizan los sistemas. Hay otros equipos de detección en el mercado de LAM, por ejemplo, equipos basados en 3M para identificación de patógenos en alimentos que son utilizados por nuestra industria alimentaria, pero que no han sido estandarizados para detecciones médicas como SARS-CoV-2. Hemos también analizado nuestro estudio de desarrollar la utilización de saliva para esto y estamos en proceso de validación de esta parte, y nuestras metas considerables en Panamá luego de la pandemia del conocimiento del comparativo GORGA de estudios de la salud. Ya hemos secuenciado más de 300 genomas virales que nos han permitido tener un buen podría decirse, una buena repositorio de información, y hemos descrito varias cepas. Así que la idea de trabajo es que algunos de los primers específicos sean apuntados a estos cepas en específico para ir mapeándola epidemiológicamente ello, y eso es algo que estamos trabajando de la mano con el GORGA. Realmente el lema está que el peligro de reinfección en caso de coronavirus va a seguir estando latente hasta que ocurra o que llegue la vacuna o que se masifique la vacuna en todo el mundo, y si se pasara esta situación de pandemia, realmente la posibilidad del equipo de ser utilizado para otras enfermedades es grandiosa. Por ejemplo, alguna de nuestras partes de la solución molecular tiene una alta sensibilidad. Nuestras dianas moleculares están muy conservadas, eso quiere decir que podemos detectar fácilmente porque las cantidades de mutaciones que ocurren son reducidas. Se puede adaptar nuestro equipo para detectar otros patógenos ya no virales, podrían ser también bacteriales o de algunos hongos específicos. Esto es parte de nuestro proceso, tiene un proceso de extracción de ARN total basado en Vortex, que nosotros garantizamos dentro de un kit que le damos para ello. Ocurre la amplificación y detección de SARS-CoV-2. Luego hay una estación de prueba viral que está conectada a un sistema de teléfono, y en el teléfono entonces vas a poder ver que si tiene o no. ¿Cuánto es el tiempo de detección del sistema? Nosotros hemos calculado que el tiempo tiene un aproximado de 45 minutos, que puede ser reducido dependiendo del día de la persona que tenga, por ejemplo, la enfermedad, ¿no? Ya sabemos que si la persona se llega al primer día de infección, probablemente va a ser negativo, pero ya a partir del día 2, 3, 4, 5, y la concentración en el torrente va a ser mayor, entonces eso va a permitir poder detectar más fácilmente y poder ver a través del sistema de fluorescencia. Vamos a poder procesar diferentes tipos de muestras, es un tiempo reducido, el sistema es portátil y es fácil de utilizar por los componentes que tiene. Nosotros hemos pensado en todo el tema de bioseguridad al diseñar nuestros equipos para protección, por ejemplo, de los usuarios de los equipos, y esto pensando en un futuro muy, ojalá a mediano plazo, dependiendo del recurso que podamos conseguir, a ser particularizado y que las personas puedan llegar a tener equipos de este nivel, que sea portátil y que podría ser ensamblado desde el país, porque algo de los problemas que hemos tenido es los sistemas de transporte o logísticos internacionales han sido afectados por la pandemia. Los que nos comprometemos de nuestra parte, hemos estado trabajando en estandarizar no solo las condiciones para que puedan desarrollar la prueba, o sea, tampoco sirve de mucho desarrollar el equipo si no les damos los insumos, y hemos llegado a acuerdos comerciales con ciertas empresas para poder generar en una primera fase los reactivos necesarios para poder hacer tanto la extracción como esto. Por ejemplo, la comparación de precios para la extracción de PCR o la amplificación es realmente grande. Esto es lo que más o menos cuesta en Panamá, pero que definitivamente podría ser mucho más en los siguientes países. Tenemos una primera fase de retroalimentación donde vamos a entregar el hardware y vamos a tener sus recomendaciones con el Ministerio de Salud, porque hemos estado trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud en Panamá, y esto nos ha permitido poder que la primera fase se pueda llegar a la fase más rápido. Tenemos un interés cercano de Guatemala a través del Congreso de la República, y hemos pensado a futuro con el equipo para hacer un equipo mucho más compacto y aumentar nuestra capacidad de estandarización para otros patógenos en menor tiempo. Este es un poco de los sistemas de los costos que hemos planteado para Panamá, que pueden ser reducidos en la medida que podamos conseguir mayor inversión y poder costo.
algo de las características que podemos tener y de los precios de costo. Y bueno, ya para terminar, es parte del equipo. No soy yo el único detrás del proyecto. Hay un equipo de asesores e investigadores, como los doctores que me acompañan al fondo, que trabajan en virología ambiental, que trabajan en todo el tema de virología e inmunología desde el Instituto Monetivo Gorkas y la Universidad de Panamá. Y es un equipo compacto, multidisciplinario, que ha estado trabajando en el diseño de los primers, en el trabajo de ensamblaje, en la parte logística para el ensamblaje de la producción, en el análisis de la secuencia genómica y demás. Y por supuesto, creo que lo más importante es las personas que me acompañan detrás del equipo, que son estudiantes de biología, de microbiología y parasitología de la Universidad de Panamá, de medicina, de psicología, y de biotecnología de la Universidad Latina de Panamá. Así que yo ya termino mi presentación aquí y agradezco muchísimo su invitación, ¿no? Así que dejo el espacio. Wow, realmente muchas felicidades, Yudine. Creo que nos has abierto la mente de manera especial y hemos aprendido muchísimo contigo. La verdad es que para empezar este sector de preguntas yo quisiera hacer algunas. Ah, sí, Y claro. bueno, mi pregunta es, ¿de qué manera es que funciona la inserción del material genético a los A ver, productos que has ido agregando? perdón, por favor, ¿podrías repetirla? Claro, ¿de qué manera es que ha ido funcionando la inserción de material genético? Con el tema de CRISPR, ¿no? Edición. Sí, Pues ha sido modelada muchísimo, ¿no? La inserción o la modificación o la transfección genética, desde el momento que descubrimos la capacidad de BT, por ejemplo, en plantas, para hacer, ¿cómo se llama? Perdón, agrobacterium tumefaciens, perdón, para hacer modificaciones e inserciones celulares en plantas y modificaciones genéticas, hemos variado muchísimo y muchas técnicas alrededor de ella, ¿no? Solamente con esa, por ejemplo, que tenemos capacidad de modificar plantas, también hemos podido aumentar nuestra capacidad para buscar líneas celulares específicas, y luego la revolución de las proteínas de algunas endonucleasas que nos permitieron mucho hacer no solo clonajes, sino también inserciones como las TALEN y los dedos de zinc, por ejemplo, que han sido utilizados para modificación o para silenciamiento genético, pero la revolución definitivamente llegó a partir del descubrimiento de ARN guías que han estado, o las de ARN, guiados de ARN, perdón, como por ejemplo el CRISPR, que es una de las opciones que utiliza hay muchas Cas descubiertas hasta el momento, pero definitivamente este último descubrimiento aceleró el proceso de modificación genética y permitió reducir los tiempos de clonaje y de modificación genética que hemos ido utilizando a través del tiempo, ¿no? Y ahora es masificable, o sea, los investigadores que hacen modificaciones genéticas en bacterias o modificaciones genéticas en genomas están utilizando CRISPR, y es algo que nos permite no solamente hacer una modificación específica, nos permite han llegado a análisis de muchas cantidades de modificaciones al mismo tiempo, y eso es un gran avance en cuanto a la parte de recombinación genética y de producción de proteínas alternas, y poder no solamente esto, sino dilucidar ciertas proteínas de interés estructurales que no solamente serían de interés para nosotros, sino para el mundo, ¿no? ah, ya, súper. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, antes de continuar, vamos a seguir las preguntas que han ido dejando a lo largo de su exposición. Y hay una que dice C. González, que nos dice, ¿los hongos son la principal amenaza para los anfibios en Panamá? Definitivamente los hongos, o al menos este hongo en particular, es la principal amenaza para las poblaciones en Panamá. Recuerdo los últimos datos que he estado recabando, de 250 más o menos especies descritas en Panamá, ya 54 han sido catalizadas eh, como amenazadas por el hongo, ¿no? O que tienen reducciones por el hongo asociadas al ingreso de BD al país. Así que definitivamente son una principal amenaza, pero si comparamos esto, por ejemplo, con plantas, en donde los homicetes han estado haciendo desastres durante los últimos años, por ejemplo, el caso de la papa en Irlanda hace muchos años, pero también otro montón de estudios de casos, así que si nos permitiese lograr reducir, aunque sea una parte, la patogenicidad de este hongo, el sistema podría ser replicado para plantas, para hongos que afectan plantas o hongos que afectan humanos, porque el sistema podría ser validado para ellos en su momento. Muchas gracias. Bueno, después
tenemos solo comentarios que dice, wow, increíble, repito, los hongos están en todo. Después hay otra pregunta que nos dicen, ¿en qué tiempo estiman que podrán tener STEMO operando en Panamá? Nosotros, gracias al apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, hemos tenido financiamiento para empezar el trabajo de desarrollo de los equipos en Panamá. Nosotros creemos que podemos tener un equipo entre un máximo de 5, ojalá menos de 5 meses, pero son los rangos que tenemos para entrega de los equipos por la disponibilidad de recursos económicos que hemos tenido, ¿no? A pesar de que el dinero fuimos financiados ya a finales de abril, que tuvimos información, los procesos burocráticos han sido algo costosos y eso ha complicado y retrasado muchísimo el trabajo nuestro para eso. Pero ya tenemos todo y listo para empezar a validar equipos en el menor tiempo posible. Súper, muchas gracias. Tenemos un comentario que dice, qué lindo que muestras equipo, es muy importante ser multidisciplinarios para que nuestras investigaciones sean de mayor impacto. Muchas gracias. Pues tremendo el ataque de hongos para anfibios. Importante entonces investigar a los hongos. Bueno, tengo una pregunta más que dice, ¿para cuándo cree que inicia este proceso de validación por medio de la saliva en el caso del estómago? Definitivamente, planeamos que ya para el proceso de validación de estímulo para esto podría ser menos de 5, a los 5 meses de liberación del equipo podemos ir entregando un equipo que ya esté listo para ello. O sea que se puede inmediatamente al momento de terminar el equipo podemos validarlo fácilmente. Los procesos no son tan complicados, pero definitivamente eso permitiría muchísimo que la gente tuviese, en el mejor de los casos, un equipo cercano a una escuela o en un lugar, una empresa más pequeña para hacer pruebas individuales diarias, por ejemplo, a las personas, ¿no? Claro, sí, de hecho sí, tiene mucha razón. Bueno, tenemos un comentario más de parte de Aya en Bolivia, que estamos muy contentos de aprender de tus conocimientos. La verdad es que creo que para todos va a ser algo muy productivo porque ha sido calidad de información la que nos has brindado y realmente yo me siento muy contenta porque he podido aprender muchísimo de ti. Muchas gracias. No, es un placer para mí apoyarlos. Desde que me hicieron la invitación, para mí ha sido un honor poder acompañarlos en este proceso, como iGEMER en su momento, y ahora pues poder apoyarlos a que participen y representen a Bolivia en la competencia internacional y que puedan hacer un muy buen papel allá, ¿no? Tienen todo el potencial y las capacidades para hacerlo y pues las colaboraciones son esenciales para lograr esos objetivos. Así que si pudiese, en lo que pudiese poder colaborar con ellos, sería una gran oportunidad para mí también y para crecer también profesionalmente. Muchas gracias, Junior. Bueno, de hecho creo que ya no hay más preguntas. Creo que todos nos vamos satisfechos con toda la información que nos has brindado. Darte No, muchas gracias por habernos brindado de tu tiempo, por estar aquí con nosotros y muchas gracias por todo. no, gracias a ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Entonces nos vemos a todos. Gracias también a las personas que nos han estado viendo ahorita en línea. Vamos hasta la siguiente oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.